Hola a todos, mi nombre es Xiomara Pedraíta, gracias por estar aquí. Siempre es una alegría poder compartir verdades por este medio con el único fin de poder ser animados y poder buscar más del Señor. En este episodio no estoy sola, sino que estoy felizmente acompañada de un gran amigo y hermano que se llama Pac. Hola, el Señor te bendiga, Xiomara, el Señor les bendiga. ¿Qué tal, Pac? ¿Cómo estás? Bien, me da mucho gusto el poder estar compartiendo con ustedes, me da gusto el poder también hablar juntos y estudiar juntos acerca de las Escrituras, acerca de, en esta ocasión, de el cristiano y la iglesia. Así que vamos a hablar un poco sobre esto, estoy muy emocionado y oro y le pido al Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude y que este conversatorio pueda ser también de bendición para nosotros y para la iglesia. Estoy de nuevo muy emocionado, me siento muy animado por el Señor y siempre es bueno compartir con los hermanos algún tema de las Escrituras, así que este va a ser un buen tiempo. Estoy orando, he orado al Señor y estoy de nuevo muy contento de poder estar aquí. Así es, muchísimas gracias, de verdad. Yo sé que va a ser de mucha bendición el poder escucharte. Y justamente como decías, el día de hoy nosotros queremos compartir acerca de el cristiano y la iglesia. Se han escuchado muchos conceptos acerca, no solamente conceptos, sino conceptos y opiniones acerca de qué es la iglesia. Pero a la luz de la palabra nosotros vamos a definir qué es la iglesia. ¿Cuál crees que sea el significado, o mejor dicho, para ti, Pac, qué es la iglesia? Bueno, lo que entiendo es de que el concepto de iglesia es algo que surge desde el Antiguo Testamento. La iglesia no es simplemente algo que surge en el Nuevo Testamento, sino de que la idea ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Y qué quiere decir esto? De que hay un grupo de personas reunidas, hay un grupo de personas que han sido apartadas, que están reunidas y tienen el propósito de buscar al Señor y de darle gloria. Así que la iglesia es un grupo de personas, o debería de ser entendido como un grupo de personas que están juntas buscando principalmente hacer esto, darle gloria al Señor a través de las cosas y de la forma en la que ellos viven, ¿verdad? Y también acerca de la, perdón, se hacen otras cuestiones como la adoración, el estudio, la oración, todas estas disciplinas espirituales que conocemos, ¿cierto? Se hacen juntos de manera corporativa y esto glorifica al Señor. Amén. Entonces, podríamos decir que es un conjunto de personas que están unidas y reunidas por medio de Cristo, ¿verdad? Buscando glorificar al Señor. Y bueno, pues ya teniendo claro el concepto de qué es la iglesia, nosotros podemos ver que actualmente hay muchos cristianos, o bueno, dicen llamarse cristianos, que buscan estar comprometidos con el Señor, que buscan estar queriéndolo conocer, pero no quieren tener un compromiso con la iglesia. Es decir, ellos dicen que pueden aprender desde su casa, que pueden estudiar en casa, que pueden crecer en su casa y que no necesitan de un pastor y no necesitan de una iglesia local. Dime, ¿por qué es importante el poder congregarse para un cristiano? Bueno, responderé a esa pregunta de dos maneras. La primera es acerca o citando alguna porción de la Escritura, y la segunda es citando mi propia experiencia. Obviamente quiero citar primero la Escritura y darle esta importancia, y el autor de Hebreos, precisamente porque los hebreos estaban dejando de congregarse. Recordemos que en este contexto los hebreos tenían un entendimiento maduro de quién es Cristo. Esta iglesia de los hebreos era una iglesia muy madura, y el autor de Hebreos, de hecho, el griego más refinado que existe en el Nuevo Testamento no es el de Lucas. No vemos el griego más refinado en el Nuevo Testamento ni en Lucas ni en Hechos. Vemos el griego más refinado en Hebreos. Así que era un judío docto, era un judío muy estudiado, muy bien letrado, educado, muy bien educado. Y no es de que Lucas no sea educado y su griego no sea refinado, lo es, pero el de Hebreos es mucho mejor. Así que
el autor de Hebreos no es un hombre improvisado, la iglesia de los hebreos tampoco era una iglesia, digámoslo, nueva en la fe, es una iglesia que tenían un conocimiento muy bueno del Antiguo Testamento, y ellos estaban dejando de congregarse, es decir, parece ser una iglesia tendiendo hacia el estudio, hacia la erudición teológica, pero que estaban dejando de congregarse. Y el autor de Hebreos les exhorta, bueno, hermanos, no dejen de congregarse, por favor, el congregarse es importante, no dejen de hacerlo. Así que esta es en la porción de la Escritura en la que vemos esa exhortación a no dejar de congregarnos. Y en mi experiencia, hace más o menos 9 meses, 10 meses, yo tuve un accidente en el que tuve 4 fracturas. No les mostraré la cicatriz, ¿verdad? Y no les mostraré nada de lo que tengo en el brazo izquierdo. Pero hace 9 meses, entre 9 y 10 meses tuve un accidente. ¿Y quién me ayudó y quién estuvo allá? Bueno, la iglesia local, gracias al Señor, gracias a mis pastores y a mis hermanos en Cristo que pudieron. Primero, cuando tuve el accidente, de hecho fue en una de las bicis que tengo aquí. Yo entrenaba ciclismo y me caí y fue un golpe y una caída muy fuertes, pero quien estuvo allí conmigo, obviamente yo vivía a 8 horas de aquí, de donde ahora vivo, y mis padres pues tardaron algunas horas en llegar allá. Una vez que llegaron mis padres, pues ellos estuvieron conmigo. Mi papá estuvo conmigo en esos días también, gracias al Señor por la vida de mi padre. Pero la iglesia local fue quien me ayudó. Así que es bueno el tener enseñanzas, el obtener conocimiento, el tener también a veces incluso consejos. Hay una serie de videos que yo le doy gracias al Señor por la vida del pastor Miguel Núñez y por esa serie de No es tan fácil como parece, se llama esa serie. Y en esa serie le hacen preguntas y son respuestas cortas en las que, bueno, ¿qué hago con esto? O un cristiano puede hacer esto, un cristiano... Esa serie ha sido de mucha bendición y el pastor Miguel Núñez creo que ha sido usado por el Señor para también ayudar a la iglesia a madurar a través de esa serie. Y un pastor a través de internet puede compartir muchas enseñanzas y buenos recursos. Sin embargo, es la iglesia local la que cuida de nosotros, la que en casos como estos, cuando tenemos algún accidente, pues nos auxilian, ¿verdad? Y nos cuidan, están al pendiente, nos hacen una llamada, el pastor puede visitarnos en nuestra casa. Oiga, hermano, yo veo que usted está aún sufriendo bastante. ¿Cómo se encuentra? ¿Quiere hablar? Vamos a orar juntos. Un pastor puede visitar a un hermano en su casa, ¿ves? Y un pastor en internet, un pastor a distancia, es muy complicado. No digo que no sea probable. Sin duda que tal vez algunos pastores así lo han hecho. Pero la distancia complica un poco el que se pueda visitar en una emergencia. Así que creo que las dos son buenas, la iglesia universal y la iglesia local, pero la iglesia local en casos en donde se necesite o haya un sentido de urgencia, definitivamente que está mejor capacitada para responder y para cuidar a los hermanos y a las ovejas. Exacto. Comentando acerca de por qué nosotros debemos congregarnos, creo que uno, ya sí, lo dice la misma palabra, el versículo que citaste de Hebreos 10:25, pero es algo que Jesús mismo oró por eso, ¿verdad? Porque en Juan 17 nosotros podemos ver cuando Jesús ora por la iglesia y ora diciendo que quiere que todos sean uno, que haya unidad. Y es que ese es el interés de Cristo, es la unidad de su pueblo, es la unidad de los creyentes, y eso es algo prioritario en la mente y en el corazón del Señor. Y si lo es para el Señor, pues cuánto más debe ser para nosotros, ¿verdad? Porque estar en Cristo en el Nuevo Testamento es estar en la iglesia. Amar a Cristo es amar la iglesia, el preocuparse por la iglesia, el estar involucrado inclusive en la iglesia. Y si nosotros pasamos por alto este mandato, porque también es un mandato, el congregarnos, lo que nosotros estamos haciendo es
tergiversar lo que dicen las escrituras. Es decir, estamos tomando lo que creemos que es conveniente cuando la misma escritura nos manda que es bueno el poder congregarnos. Otro punto también que nos ayuda, o mejor dicho, porque es importante el poder congregarnos, es porque nos ayuda a crecer, ¿verdad? Nosotros crecemos y perseveramos en la fe cuando estamos dentro de un contexto de la iglesia y, como decías, con una relación real, con un pastor real, no con un pastor que puede ser muy bueno vía online, pero necesitamos un pastor que vea tu vida en la vida real, que pueda socorrerte, como tal comentaste que tuviste un accidente, que puede estar contigo, darte una mano. Y bueno, podemos saber inclusive de que sí, es bueno el poder congregarnos, ¿ok? Pero algo que pasó en los últimos tiempos fue la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que causó la pandemia? Pues hizo que la mayoría de iglesias cerraran las puertas de sus edificios. Y lo que empezaron a hacer fueron las transmisiones en vivo. Entonces, ya no era lejano poder escuchar un sermón de una iglesia en Estados Unidos, porque lo podías tener a un solo clic. O sea, te conectabas al YouTube y podías escuchar el mejor sermón, podías escuchar a distintos conferencistas, predicadores, y la verdad que eso era bueno. Pero lo que hemos visto es que ha aumentado la mayor cantidad de personas que prefieren escuchar un sermón online que asistir a una iglesia local. Y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la iglesia local en la vida de un cristiano? Bueno, realmente no es posible para un cristiano, y esto es importante, ejercer nuestros dones por internet. No es tan sencillo, no digo que no se pueda, porque nosotros, por ejemplo, escribimos muchos artículos, ¿verdad? O bueno, algunos. Escribimos artículos, escribimos devocionales, publicaciones, hemos escrito revistas, por ejemplo. Y escribir es algo que nos apasiona, ¿cierto? Y amamos escribir cosas teológicas, ensayos para las asignaciones que tenemos. Eso ha sido bastante bueno y nos hemos sentido amados por el Señor cuando tenemos la oportunidad de escribir. Sin embargo, eso es solo uno de muchos dones que el Señor ha puesto en nosotros. Estoy totalmente convencido que tenemos muchos dones como iglesia local. Hay hermanos que son en serio muy buenos para servir, y los pones a servir y son muy buenos para servir y están al pendiente de los hermanos, los cuidan, los aman. El Señor ha puesto un amor y una capacidad de verdad notables para servir. Hay hermanos que son muy buenos para enseñar. Hay hermanos que son muy buenos, por ejemplo, para administrar y ordenar, que si tú los pones a administrar y a ordenar, de verdad, en serio, llevan un control muy bueno sobre las cosas. Y tal vez otros hermanos es como, bueno, pues sí, está bien así, ya funciona, vamos a seguir así. Y compensan a veces las áreas débiles que tenemos, porque todos tenemos áreas en las que somos muy buenos y áreas en las que también necesitamos ayuda en ocasiones. Entonces, el poder estar con los hermanos, el poder estar conviviendo con ellos nos ayuda a ejercitar nuestros dones, nos ayuda a poder también compensar las áreas en las que somos débiles. A veces hay hermanos que son muy estrictos, muy rigurosos, muy ordenados, muy disciplinados y toman todo con un rigor muy a veces necesario en la iglesia también. Y hay otros hermanos que podemos llegar a ser como más apacibles, más afables. Entonces, tanto el que es riguroso y ordenado y disciplinado, pues bueno, aprende también a tener un espíritu un poco más sereno, un poco más afable en ciertos temas. Y el que es también demasiado afable y sereno, pues bueno, tendrá también un poco de disciplina del otro hermano. Entonces, ambas cosas se ejercitan en un entorno local, en un entorno presencial. De nuevo decimos que es muy bueno el poder tener estos recursos en internet, pero la iglesia local, el estar con los hermanos, hace que eso sea tangible.
No quiero decir que en internet no podamos, o a través tal vez de mensajes, no podamos tener consejos o exhortaciones. Claro que los hemos tenido, pero en la iglesia local también hay muchos más problemas que a veces por internet no se miran, no suceden. Y tener esas diferencias también ayuda a que pulamos nuestro carácter. Romanos 8, 28 y 29 dice que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Pero el verso 29 dice que es ese bien y es ser formados a la imagen de Cristo. Y la iglesia local, la iglesia presencial, tiene una capacidad superior a la iglesia por internet para precisamente hacer eso, para formar a través de las circunstancias agradables, pero también de los problemas, de las enfermedades, a través también de las necesidades, a través también a veces de las exhortaciones que a mí me han exhortado y yo he exhortado a otros hermanos y es duro a veces. Y ya terminamos de hablar y decimos, bueno, ok, estás enojado, yo también estoy muy enojado, pero abrázame, ven, abrázame, ya somos amigos, yo te estimo mucho y te estimo mucho, ven, abrázame, vamos a seguir sirviendo al Señor juntos. Y esa en la iglesia local ha pasado eso más de una vez. Así que ha sido bastante bueno. Es completamente cierto. Solamente por medio de la iglesia local es que nosotros vamos a poder crecer en santidad. Nosotros estamos llamados a poder funcionar como comunidad. No somos aislados, no somos solos. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo y que todos, cada uno de nosotros nos necesitamos y por ende nos complementamos también. ¿Para qué? Para poder trabajar juntos para la edificación del cuerpo. Y acá me gustaría poder leer en Efesios 4, versículos, a ver, acá lo tengo, versículos 12, del 12 al 13 dice, desde el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, que es a un varón perfecto, que es Cristo. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos estar juntos y como iglesia nos vamos a perfeccionar estando juntos, estando en comunidad. Y justamente para eso es la iglesia, para que unos a otros nos animemos, nos ayudemos y juntos podamos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es Cristo. Y todo esto le da mucha gloria a Dios, que es sobre todo lo que todos los cristianos queremos, ¿verdad? Queremos darle gloria a Dios. Y cuando estamos en comunidad, cuando estamos juntos, es que glorificamos al Señor. Y con respecto a los sermones online, no es pecado escuchar un sermón online. Son buenos recursos. El Señor en su providencia, pues provee buenos recursos para nosotros, pero nosotros no debemos reemplazar, porque muchas veces puede ser que por escuchar un sermón online, dejas de asistir de manera presencial a tu iglesia local. Y eso sí está mal. Y eso sí es pecado. Eso no es correcto. No estás siendo fiel con tu llamado. Y es que los sermones online no pueden reemplazar a los sermones presenciales, a los cultos presenciales, porque vuelvo a lo mismo, necesitamos tener un contacto directo, ya sea con los pastores, ya sea con tus hermanos de la congregación. Y bueno, pues hay muchos o algunos jóvenes que pues tienen pastores online que creen que son sus héroes y que inclusive, ¿no?, los llaman pastores, pero debemos preguntarnos, meditar bien, examinar si realmente eso es correcto. Recuerda que tu pastor tal vez no es el más famoso del internet, o para muchos, ¿no? Puede ser un pastor desconocido inclusive, pero él está ministrando tu iglesia, así sea pequeña, él está ministrando y Dios le ha dado ese llamado. Y por eso mismo, por el llamado que él tiene, nosotros debemos
uno, someternos a esa autoridad, a esa línea, y debemos aprender a amarlo, debemos aprender a valorar y agradecer a Dios por el pastor que nos ha dado. Así que nosotros no crecemos en madurez a menos que nos dediquemos a una iglesia local, a menos que estemos congregando en una iglesia local. Así que bien, ya teniendo claro acerca de la importancia de congregarnos, acerca de la importancia de pertenecer en una iglesia local, y no solamente pertenecer, porque puede ser que tú asistas a una iglesia local, pero tú tienes que amar a tu iglesia, tienes que también ser parte de tu iglesia. Voy con la siguiente pregunta, Pac. ¿Cuál es la responsabilidad del cristiano, del creyente, dentro de la iglesia local? Muy bien. Bueno, creo que existen en general dos responsabilidades. La primera es para los ancianos, para los pastores, y este versículo es uno que me gusta mucho. Con el tiempo ha sido cada vez más importante para mí, y el pastor Miguel Núñez lo tiene en su oficina, en la IBI, en la oficina de la IBI. Él tiene su oficina, y en una de las paredes tiene escrito ese versículo, y es Hechos 20:28. Y en Hechos 20:28 Pablo habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice: alimenten y pastoreen al rebaño, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Y en Hechos 20:28 Pablo hace esa exhortación de alimenten y pastoreen. Y básicamente la labor de un pastor es enseñar. Dice Cristo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así que alimentar tiene que ver con un alimento espiritual, con la enseñanza. Pero Pablo en Hechos 20:28 separa eso, enseñar de pastorear. Y es curioso porque pastorear, algo que hace un pastor es enseñar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Pablo lo hace así? ¿Por qué Pablo hace esta división en Hechos 20:28? Bueno, porque la responsabilidad que les está dando Pablo a los ancianos en la iglesia de Éfeso es: ok, está bien, enseñen. Y preparar un sermón de verdad no es fácil, a veces no es sencillo. Oras mucho tiempo por ese sermón, horas, a veces hasta semanas antes estás orando mucho tiempo. Bueno, Señor, usa este sermón. Y un pastor generalmente ora mucho por sus sermones, y con el tiempo vas tardando menos, creo yo, pero al inicio puedes tardar entre 30 a 35 horas en preparar un sermón. Es algo que requiere mucho. Estás orando: bueno, Señor, la aplicación para este sermón es buena o no. De verdad, en serio, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y oras por él y estás preparándolo y escribes otro poco y luego revisas la aplicación. Y el pastor Miguel Núñez dice que el sábado, él dice: bueno, mi esposa Katie y yo, el sábado en la tarde, cuando yo comparto en la iglesia, no salgo. Yo podría estar en un cumpleaños, podría estar haciendo el supermercado, pero yo tomo a mi esposa Katie y estoy con ella orando, estoy revisando el sermón, ella está conmigo. Entonces, esa es la responsabilidad para un pastor, y la responsabilidad para las ovejas también son para cuidar del pastor, estar al pendiente también de sus necesidades. Los pastores también son ovejas. Y quisiera leer algo que aplica tanto para pastores, pero también para la iglesia en general, y es Juan 13, versos 34 al 36. Dice lo siguiente: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Así que esto dice Juan 13, 34 y 35. Entonces, el mandamiento de Jesús es, bueno, le da el mandamiento a los discípulos: ustedes ámense. Y creo que eso es mucho de la responsabilidad que tendría un cristiano para con sus hermanos. ¿Por qué? Porque cuando un hermano viene y nos exhorta, pues, ¿qué hacemos? Naturalmente nos enojamos, nos molestamos, ¿verdad? Sin embargo, el mandamiento
y algo que hace llevadero y que nos ayuda a madurar, y también a nuestros hermanos en la iglesia, es precisamente eso: amar a Cristo y amar a nuestros hermanos. Eso no siempre va a ser fácil y no siempre va a ser agradable, pero le da mucha gloria al Señor. Así que esto es parte de las responsabilidades, de nuevo, de los pastores, de las ovejas, y podemos mencionar muchas más, pero bueno, con esto tal vez sea suficiente por ahora. Sí, eso es algo que, como dices, no es fácil, pero es importante, porque Jesús dijo, ¿verdad? En esto se conocerán que son mis discípulos, cuando se amen unos a otros. Y ese amen unos a otros no es si solamente amas a tu familia, solamente amas a tus hijos, a tu esposo, sino la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues los que estamos en Cristo, ¿no? Y eso es importante. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, Él no está distante de nosotros, todo lo contrario, todos nosotros que somos la iglesia somos parte de ese cuerpo, y lo que debemos hacer es someternos a la autoridad y seguirle en comunidad. Lo que debemos hacer es permanecer unidos tanto en la iglesia, y esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros. Y como mencionabas también, y bueno, yo también considero que si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, pues debemos permanecer en unidad, pero también debemos poner en obra, ¿no? Todo lo que el Señor nos ha dado, los distintos dones y talentos, el amor a la iglesia, ver la necesidad del hermano que está a tu lado, porque muchas veces podemos estar en el culto, podemos estar adorando a Dios, pero podemos ser muy egoístas, pensamos solamente en nuestra adoración, qué es lo que voy a recibir yo, qué es lo que me va a hablar el Señor a mí, y ahí estamos siendo egoístas, no estamos pensando en la iglesia como un cuerpo, sino estamos pensando en la iglesia como algo solo nuestro, personal, cuando la misma palabra y lo que hemos conversado anteriormente nos muestra que la iglesia es una comunidad de creyentes que aman y siguen al Señor. Entonces, cuando voy a la iglesia, debo ir con esa perspectiva de qué voy a dar también, tanto para el Señor, pero también de manera vertical, pero también de manera horizontal, ¿verdad? a mis hermanos. Y pues nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, hermanos, y cada miembro, cada uno de nosotros estamos unidos a los demás. Entonces, es importante poder tener presente eso. Así que creo que ya teniendo claro el significado de la iglesia, teniendo claro la importancia de poder congregarnos, la importancia de ser parte de una iglesia local y cuál es la responsabilidad, todo esto nos debe llevar a reflexionar cómo estoy actuando como creyente, cómo estoy siendo parte de la iglesia o estoy pensando en la iglesia como algo personal, como si tal vez solamente el evangelio fuera para mí, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude. Y pues lo que quiero es animarlos a que no solamente se queden con este video, no solamente se queden con el concepto que tanto Pab y yo le hemos podido compartir, sino que es bueno que inclusive consulten con sus pastores, consulten con hermanos mayores de la iglesia y les puedan dar también ese punto de vista de qué es la iglesia y cuál es la importancia. Porque, ojo, los videos de internet son buenos, pero son solamente recursos que van arraigados, o bueno, que deberían estar examinados por la palabra de Dios. Así que los animamos a que busquen en la palabra, que busquen en su iglesia local, para que así pues podamos ser esa iglesia que realmente le va a agradar al Señor. Así que, bueno, pues no sé, Pac, ¿algo más que tengas que decirnos? Sí, realmente es imposible para un cristiano el avanzar espiritualmente si no es a través de la iglesia local. De nuevo, ¿por qué? Porque quiero de nuevo mencionar esto porque es importante. Durante la recuperación de la cirugía, el primer mes yo estaba totalmente inmovilizado. Más o menos a 3 domingos después ya pude asistir a la iglesia.
Pero los primeros 3 fue de un reposo absoluto. Yo tenía que estar quieto todo el tiempo y eso para mí fue muy complicado. Siempre busqué el hacer alguna actividad, el estar haciendo cosas, estar sirviendo, estar buscando que los hermanos crecieran. Y los primeros 3 domingos después del accidente, yo tuve el accidente un sábado a las 7 de la mañana. Y el domingo siguiente no pude, pero vi el culto en internet. Yo me acuerdo que tomé mi teléfono y le dije a uno de los pastores de la iglesia, bueno, oye amigo, puedes ponerme aquí el sermón, quiero escuchar el sermón. Entonces quiero decir que es bueno, gracias al Señor, porque nos permite el tener esos recursos, pero suceden 2 cosas. Ese pastor era mi pastor y esa iglesia era mi iglesia, y además yo estaba pues incapacitado, realmente no podía. Yo quería levantarme de esa cama y que nada de eso hubiera pasado, ¿cierto? Sin embargo, pues ya tenía las fracturas y ya tenía todas las intervenciones. Sin embargo, es bueno el tener esos recursos y usarlos cuando alguna incapacidad, alguna enfermedad o alguna situación realmente seria suceda. Pero de otra forma, creo yo que la exhortación es: hermanos, congréguense, como el autor de Hebreos, hermanos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. La exhortación es, a menos que sea por causas realmente muy severas, que la situación no pueda ser de otra forma, escuchemos el sermón de nuestra iglesia por internet. Pero de otra manera, hermanos, la exhortación sigue siendo: no dejen de congregarse. Exacto, no dejarnos de congregar y vincularnos con la iglesia, rogarle al Señor y esforzarnos por amar a su iglesia, por poder servir, poner por obra todo lo que por gracia de verdad nosotros hemos recibido. Así que muchísimas gracias, Pac, por tu tiempo. Yo sé que va a ser de mucha bendición y oramos para que el Señor pueda utilizar inclusive este medio para que así más hermanos puedan meditar. El punto final de todos los videos es poder reflexionar, ir a la palabra y poder actuar de la manera que Dios quiere. Así que gracias, nos vemos en nuestro próximo video.